Hola una vez más a cada uno de ustedes, gracias infinitas como siempre por estar ahí del otro lado, por este momento, por este tiempo, por suscribirse al canal, por dejar sus likes, por dejar sus mensajes, que lo aprecio y lo valoro con total gratitud y amor, porque sé que de esta forma cada vez somos más, que nos conectamos, que recibimos esta información y como lo digo muchas veces, todo llega en el momento que debe llegar. Todo lo que ocurre en nuestra vida es perfecto en el momento que es. Y aunque no lo veamos de esa manera, aunque nos cueste aceptarlo, hace parte de un proceso. Y por esa razón hoy quiero compartir con ustedes el tema que muchas veces me preguntan, de hecho, y es perdonar. ¿Cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para perdonar eso que me hicieron? Y desde mi experiencia, no soy psicóloga de profesión ni mucho menos, pero gracias a mi experiencia, a los diferentes cursos, seminarios, libros que he leído, he podido recibir mucha información que he podido aterrizar, que he podido poner en práctica en mi vida, que he podido reconocer, que he tratado de verificar en mi vida y así darme cuenta que hay muchas cosas que simplemente habían hecho parte de mí porque las había adquirido de afuera, porque sentía que esa era la forma, porque así me lo habían enseñado, pero que no eran propias de mí, porque muchas veces, y eso también es muy normal, adquirimos una cantidad de información porque nuestros padres, abuelos, personas que nos rodean nos la enseñan y sentimos que es el único camino. Y es ahí donde también ese vaso que está full de agua, de información, pues hay que liberar un poco para tener nuestra propia información, que es a partir de esa propia experiencia. Y a partir de mi experiencia de mi última relación de pareja que marcó mi vida en un antes y un después, lo cual le dio luz, como lo mencionaba anteriormente, a este ser que hoy día soy. Y no es porque esa persona fue mala, no es porque entonces quién es la víctima, quién es el victimario, para nada de eso, porque realmente amo y admiro profundamente a esa persona y siento que será así por siempre, para siempre, porque realmente ese amor se transforma. Y para poder perdonar, siento que es muy importante saber para ti qué es el perdón, cómo tú visualizas ese perdón, iniciando si en algún momento tú también te sentiste culpable por esa situación. Entonces, ¿te has perdonado tú, primero que todo? Saber si ese odio o rencor o rabia, desilusión, desespero, todas esas emociones negativas que están en ti hacia esa o hacia esas personas, te generan paz, te generan tranquilidad, te generan armonía. Y puedo asegurarte que cuando logramos diferenciar estas dos caras, estas dos partes, empiezas el proceso de perdón natural y empiezas a sentir realmente cómo tu cuerpo, tu mente, tu ser se va liberando poco a poco, no porque lo lleves pidiendo todas las noches ni mucho menos, simplemente porque como lo estás haciendo de forma consciente, porque realmente hay un proceso de sanación en ti, porque realmente estás eligiéndote a ti, estás soltando todo eso que hizo parte, por supuesto, de tu historia, pero que no es algo que puede vivir en ti constantemente, pues es ahí donde empiezas a sentir como esa carga, esa maleta que llevas a tu espalda, poco a poco se va desocupando, poco a poco se va liberando. Desde mi experiencia puedo tener esa tranquilidad, esa seguridad. Esto que les cuento es porque realmente, aunque en ese momento fue extremadamente doloroso, sufrí mucho, en un momento que sentía que ya lo sabía todo, me di cuenta que no era así, y esto me refiero a que ya sabía todo lo que me debía haber enterado en su momento. Al pasar aproximadamente 25 días, 20 días,
recibo aún mucha más información, cada vez sentía que era más fuerte, entonces sentía que no podía salir de ahí, es decir, que entre más sentía que tal vez el tiempo había pasado y podía ver la luz, sentía que no era así, que me sentía más hundida, pero a pesar de toda esta situación, quiero que sepan que en mi corazón jamás existió esa rabia hacia él o hacia esa persona, porque gracias tal vez a esa sabiduría que me dio Dios de la vida, a mis valores, a la poca o mucha información que sentía en ese momento, muy en el fondo también sentía y sabía que debía reconocerme a mí, que debía empezar a redireccionar esa luz, esa energía, ese amor, ese sobreamor, ese amor desbordante hacia la otra persona, se debía redireccionar hacia mí. Y aunque en ese momento no lo tenía 100% claro, no sabía ni siquiera por dónde empezar, cómo hacerlo, sentía que ese posiblemente, porque como les digo, no tenía ninguna seguridad, no había iniciado todavía todo este proceso, no sentía rencor hacia esa persona. Por supuesto que, como se los decía anteriormente, ese dolor es inevitable, pero también debemos saber qué es lo que tú puedes reconocer a partir de ese momento. Porque cuando empezamos a reconocer, cuando empezamos a soltar, cuando empezamos a aceptar esa situación, empieza todo ese proceso de sanación. Y yo no estoy diciendo que es que, pero si descubrí esto que me hizo esta persona, o en un campo laboral mi jefe, mi mejor amigo o mi familia, no es simplemente culpar, sino, como lo digo muchas veces, es empezar a reconocer el para qué esa situación tan fuerte, tan puntual, tan difícil en tu vida está en este momento. ¿Qué es lo que debes aprender de esa situación? Y no sé en ese momento en qué proceso de tu etapa estás. No sé si estás iniciando en un duelo, no sé si tal vez ya lo pasaste, no sé si esto por supuesto te resuena o eres de esas personas que todo lo contrario dices, así como yo en algún momento lo decía, esto jamás a mí me va a pasar porque yo tengo una comunicación maravillosa, perfecta. No sé en dónde estés, pero simplemente si esta información y si esto algo resuena contigo, también es por algo. Y continuando con este proceso de sanación, y cuando damos ese paso que, aunque puede sonar muy difícil o muy fácil para algunos, ese perdonar te permite ese proceso de sanación y liberación. Una vez más les digo, primero perdonarte a ti mismo, que es eso que debes perdonarte, porque tal vez nos damos también mucho palo diciendo, ay, pero yo no tenía tiempo, pero estaba permanentemente ocupada o ocupado, pero evitaba compartir más tiempo con esa persona porque prefería, en mi experiencia también, tenía tanto trabajo. Una vez más, no justifico la situación que ocurrió, no es darle justificación a esa situación, pero inconscientemente nos damos mucho látigo y nos damos muy fuerte porque, como teníamos ese ideal de pareja, de persona, de relación, y nos ocurre algo que nos desborda, que nos baja de esa cima, de esa punta de la montaña en la que estábamos, pues por supuesto todo el mundo y todo lo que está a nuestro alrededor se desequilibra y es totalmente normal. Pero llenarte de odio, decir constantemente yo no te voy a perdonar, te odio, ¿por qué me hiciste esto? Pero yo que tanto te amaba, pero yo que fui incondicional, pero yo, ok, por supuesto hace parte de ese proceso, porque es ese proceso el que te va a permitir avanzar. Pero ¿hasta cuándo? Como siempre les digo, somos nosotros también los que aceptamos, los que empezamos a asumir ese proceso y decimos cuánto le voy a dar para seguir ahí, para seguir culpando, para seguir arrepintiéndome, para seguir, una vez más como les digo, dándome látigo a mí misma, a mí mismo, pero además dándole una cantidad de látigo a esa persona, a esa situación, a ese momento, que lo único que está generando en mi vida, en mi cuerpo, es mucho más dolor.
ese dolor que vemos que literalmente no avanza hacia ningún lado, que realmente no estoy sanando, sino me estoy hundiendo cada vez más y por supuesto me estoy haciendo el daño a mí misma. E inconscientemente, posiblemente, si además hablo con esa persona para decirle todo lo que yo siento desde el odio, desde estas emociones y esos sentimientos negativos, por supuesto también le estoy haciendo daño a esa persona, pero ese es su proceso, que tenía toda la responsabilidad, por supuesto. Lo sabemos, lo aceptamos, tú lo aceptas, lo reconoces, pero ese es su proceso y él deberá proceder, él deberá asumir, él deberá o ella deberá asumir, aceptar, vivir, por supuesto, y a su manera también eso va a sanar. Pero si dejas y sueltas eso y te perdonas tú, y una vez más te digo, toda esa luz, toda esa energía que le enfocas a la otra persona, la redireccionas y la ubicas hacia ti, empiezas a nutrirte tú misma, tú mismo, empiezas a llenarte, empiezas a identificar una cantidad de cosas que anteriormente no veías. Y es por eso que siento que ese perdón, así como esa crisis, como ese momento tan difícil en el que sentimos que no hay nada más allá de, la relaciono mucho con esta película que me inspira, Comer, Rezar y Amar, que si no la han visto les invito a que lo hagan porque definitivamente en ese momento de mayor caos, de mayor miedo, incertidumbre, en lo que realmente no tenemos ninguna certeza de absolutamente nada porque sentimos que prácticamente lo hemos perdido todo, es ese mejor momento en el que más podemos aprovechar porque es donde más oportunidades hay, porque es ahí tal vez donde hemos empezado ese proceso de perdón, pero también empezamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón hacia una cantidad de cosas que tal vez hemos querido hacer tanto de forma individual o grupal, sueños por cumplir, metas por alcanzar, que quizá en algún momento de tu vida preferías dejarlas ahí, no hacerlas, no desarrollarlas, porque ya estabas compartiendo tu vida al lado de otra persona, porque estabas en otro momento de tu vida y eso como que decías, ok, esto ya simplemente no se va a hacer, lo voy a dejar a un lado, o literalmente lo enterrabas porque era algo que ya había cambiado para tu vida. Pero es ahí donde al redireccionar esa luz, al enfocar toda esa energía, todo ese amor, toda esa luz en nosotros mismos, empezamos a reconocernos y a descubrir una cantidad de magia, una cantidad de situaciones que realmente nos aportan, que realmente nos nutren, que de todo ese dolor, por supuesto, vienen cosas maravillosas, que no significa que porque empiezas a trabajar en tus proyectos, en tus metas, entonces ya pasó y yo mañana voy a hacer, no voy a sentir ese dolor, voy a ser una persona totalmente diferente y ya todo pasó y voy a olvidar. No, porque por supuesto es esa transición, es ese proceso que debemos aceptar, asumir, vivir, pero te va a dar esas herramientas para comenzar a trazar también tu camino, te va a dar esas herramientas para comenzar a tejer poco a poco, paso a paso, ese nuevo cambio que también tu vida necesita. Y es ahí donde también comienzan a surgir una cantidad de ideas y aparecer en el camino también personas para tu vida que te aporten según esa sintonía en la que te encuentres. Muy seguramente si no perdonas ni te perdonas y estás en constante queja, estás en constante victimización, estás en constante dolor, señalamiento, a tu vida van a seguir llegando esas situaciones, esas experiencias y además esas personas también que te van a seguir diciendo lo mismo, te van a seguir aportando lo mismo. Y tu cabeza, desafortunadamente, somos esponjas que clasificamos a partir de ese estado, pues no lo mejor, muy seguramente lo único que vas a seguir es atrayendo esa información que no te está aportando en tu proceso de vida, te vas a seguir nutriendo de esas mismas cosas negativas y vas a estar ahí durante una cantidad de tiempo. Pero si eliges desde la razón, desde la conciencia, hacer esos cambios, perdonarte a ti mismo, aceptar que esa persona hizo lo que podía con la información que tenía en ese momento, que por supuesto podía haber sido diferente, por supuesto que la lección hubiera sido diferente, pero eso fue lo que hizo, porque como dicen, a nadie le quita lo que le corresponde, lo que es para esa persona. Eso era lo que era para ti en ese momento, fácil o difícil, una vez más lo digo, no lo sabemos porque la experiencia de cada uno es perfecta,
Pero lo que nosotros sí podemos hacer y lo que sí depende de nosotros es quedarnos ahí o avanzar. Lo que sí depende de nosotros es poder dar ese paso para aceptar, para superar y para continuar. Lo que depende de nosotros es poder abrir ese nuevo cajón, abrir ese nuevo ciclo que hay en tu vida, que muy seguramente va a estar lleno de infinidad de oportunidades, de personas, de situaciones, de experiencias que te van a aportar a tu vida. Y que por supuesto con el tiempo y con ese proceso de sanación, de perdón, vas a decir, lo he hecho, lo pude hacer, dejando a un lado todo ese dolor, sin seguir atacando a esa o a esas personas, simplemente enfocándote en ti, porque es ahí donde está esa magia, porque es ahí donde nace ese perdón, porque es ahí donde nace el amor. Y es por eso que les decía que ese amor también se transforma y que simplemente cuando pienses en esa persona, envíale mucha luz y amor, porque muy seguramente en ese proceso en el que estás, sin importar la etapa en la que estés de tu proceso, muchas veces se vienen esos pensamientos, esas imágenes, esas situaciones nuevamente de forma real a tu vida porque se sienten en el cuerpo físico. A mí me pasaba mucho eso, recordaba situaciones y sentía un dolor súper fuerte en mi pecho y en mi abdomen que me estaban haciendo mucho daño físico también, además de todo el daño emocional y mental. Y aprendí con el tiempo que cada que esto me ocurriera le enviaba mucho amor y mucha luz a esa persona y a esa situación. Una vez más te digo, aceptando que esa persona también tuvo mucha responsabilidad o toda la responsabilidad, como tú lo quieras ver, pero que hizo lo que debía hacer en ese momento de su vida. Que se arrepiente, que no se arrepiente, que lo acepta, que no lo acepta, ok. Solamente tú eres quien debe aceptar que esa persona también tiene su proceso. Que era fácil o difícil para él o para ella, no pasa nada. Pero ¿en dónde estás tú? ¿Quién es la persona que va a estar contigo toda la vida? Eres tú mismo, eres tú misma. Así que esa persona es la que se debe perdonar. Es esa persona la que debe sanar. Es esa persona que debes nutrir todos los días, abrazar todos los días, enviarle mucha luz, mucho amor, darle lo mejor, porque tú mereces lo mejor para tu vida. Porque cuando te perdonas, todo se transforma también en tu vida y en tu alrededor. Te agradezco infinitamente por este momento, gracias por este tiempo. Elige y observa esa situación en tu vida que debes sanar, que debes perdonar, que nada ni nadie te hace daño, que eres tú con ese conocimiento previo que has tenido, lo que categoriza ese daño que te hacen los demás. Eres tú quien le da la autorización a tu mente de sentirte herido, herida, pero que también podemos sanar, que también podemos redireccionar. Te agradezco infinitamente por este momento, te invito a que le des like a este video, a que veas los anteriores, a que los compartas, a que los comentes. Si aún no te han suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Gracias infinitas por este tiempo, te deseo una semana maravillosa, de infinita luz, de infinito amor, compromiso, que todas las cosas que tienes por cumplir, por supuesto, se te materialicen en tu vida. Gracias infinitas, gracias, gracias, gracias.